Estamos aquí en el homenaje al libro indígena, hablando un poco de literatura, de las artes en general y de cómo los pueblos originarios nos hemos desarrollado a nivel literario, a nivel artístico, para así dar cuenta de otros imaginarios, otros mundos y otras propuestas escriturales que no necesariamente están incluidas en el canon literario nacional. Hola a todos y todas. Esta actividad, el sexto homenaje al libro indígena, es muy importante para nosotras como Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región metropolitana. Es una iniciativa que se viene trabajando hace varios años. Nosotras queremos recalcar en esta actividad el trabajo asociativo que hemos podido lograr junto con SUPPO y las distintas instituciones y organizaciones que participan del homenaje al libro indígena, además de, por supuesto, las editoriales, los escritores, las escritoras y, sobre todo, recalcar la participación de las niñas y los niños en esta versión que nos es muy relevante poder llevar a las niñeces, a las juventudes, toda la narrativa y la creación y la literatura de los autores indígenas y del pueblo originario directamente desde ellos, más allá de lo que la institucionalidad o nosotras como funcionarias públicas podamos recomendar o decir. Así que estamos muy felices de esta iniciativa y que esperamos pueda seguir sucediendo a lo largo de los años entre nuestras importantes instituciones como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y SUPPO, sobre todo con SUPPO de la región metropolitana. Esta experiencia ha sido profundamente enriquecedora, ya que son momentos de encuentros, de comunicación, de diálogo y reflexión de las experiencias, vivencias interculturales que habitan en este espacio, en este país, y que son sumamente importantes para el desarrollo y la comprensión y mejor diálogo entre sus ciudadanos. Así que muy valorada esta instancia. Soy de la editorial Cojera de Gusano y estamos presentes acá en este homenaje al libro indígena e intercultural con nuestra primera producción que se llama Suralia. Es un trabajo que tiene bastantes años, una recopilación de 30 años de dibujo y que tiene que ver con un espacio imaginario en el sur de Chile y recoge elementos culturales de la zona, ya sea la arquitectura, ya sean algunas costumbres, etc. Esta experiencia es una experiencia nueva en términos, digamos, de feria, en un nicho específico que es el libro intercultural. Y en este caso, esta invitación ha estado bastante agradecido, digamos, de esta invitación para poder compartir además con otros colegas que están haciendo un trabajo muy interesante en esta área. No es precisamente algo relacionado directamente con el mundo indígena, pero sí una especie de mirada mitológica, una neomitología, digamos, o una continuación de la mitología partiendo de elementos culturales del sur de Chile. Nada, contento de estar acá y agradecido también y un saludo a la Universidad Silva Enrique. Sabemos que también está presente en esta organización.